Como dijo una vez el Buda, la felicidad no depende de lo que tienes ni de quién eres. Depende únicamente de lo que piensas. Tómate un momento y deja que esta idea se asiente en tu interior. En un mundo que constantemente nos enseña que la felicidad se encuentra en las posesiones, en los logros o en la validación social, esta enseñanza ofrece un cambio radical de perspectiva. Nos recuerda que la verdadera paz, esa que permanece con nosotros sin importar lo que ocurra afuera, no proviene del mundo exterior, sino de nuestra propia mente. Pero, ¿qué pasa cuando la vida se siente demasiado pesada? Cuando las responsabilidades diarias, el dolor emocional o una pérdida personal nos sobrepasan, acceder a esa paz interior puede parecer casi imposible. En esos momentos, ni el pensamiento positivo ni la meditación parecen suficientes para llegar a la raíz de nuestro sufrimiento. Si alguna vez te has sentido así, cansado, con el corazón roto, ansioso o perdido, este mensaje es para ti. No necesitas ser budista para beneficiarte de la sabiduría del budismo. No necesitas meditar durante horas al día ni vivir en un monasterio. Estas enseñanzas están hechas para personas reales, con vidas reales. Personas como tú, navegando por la complejidad del mundo moderno con todo su caos, su belleza y su incertidumbre. Hoy quiero compartir contigo 15 enseñanzas atemporales del budismo, no como reglas, sino como suaves invitaciones, caminos que pueden ayudarte a redescubrir la calma, la claridad y la conexión. Estos principios no están pensados para cambiar quién eres, sino para ayudarte a recordar quién siempre has sido en lo más profundo, una persona en paz, consciente y compasiva. Comencemos con una de las enseñanzas más sanadoras, aunque también más incomprendidas de la filosofía budista. 1. Practica el perdón, el arte de liberarte a ti mismo. Perdón, una palabra que escuchamos con frecuencia, pero que rara vez exploramos en profundidad. En el budismo, el perdón no es solo un acto amable hacia los demás, es una forma sagrada de liberarnos del sufrimiento, una decisión consciente de dejar de cargar con ese peso. Muchos de nosotros llevamos heridas del pasado como piedras invisibles en el corazón, momentos de traición, palabras que nos lastimaron profundamente, pérdidas que todavía duelen cuando estamos a solas. Con el tiempo, esas cicatrices emocionales se convierten en resentimiento, enojo y amargura. Y nos convencemos de que al aferrarnos a ese dolor, nos estamos protegiendo. Pero en realidad, lo único que estamos haciendo es prolongar nuestro propio sufrimiento. El Buda dijo una vez, aferrarse al enojo es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a alguien más. Tú eres quien termina quemado. Imagina eso, tener en la mano un carbón ardiente, esperando lanzarlo, pero sintiendo cómo lentamente quema tu piel. El perdón entonces no se trata de justificar lo que estuvo mal, no se trata de olvidar lo que ocurrió o fingir que no dolió. El budismo no nos pide que nos mintamos. Lo que sí nos pregunta es esto: ¿estás listo para dejar de sufrir? ¿Estás dispuesto a soltar ese carbón encendido? En su esencia, el perdón budista es un acto de liberación interior. No comienza con la persona que te hirió, sino contigo. Comienza cuando reconoces el dolor, respiras con él y dices, elijo dejar de cargar con esto. Pero, ¿cómo hacerlo? Una de las herramientas más bellas y efectivas en la práctica budista es el Metta Bhavana, o meditación de amor benevolente. Comienza contigo mismo, enviando pensamientos suaves y compasivos a tu propio corazón. Luego, poco a poco, extiendes esa misma compasión a los demás, a tus seres queridos, a personas desconocidas, incluso a quienes te han hecho daño. No es fácil. Al principio puede parecer imposible, tu mente se resistirá, los recuerdos pueden volver con fuerza, pero si te quedas ahí, respirando, observando, simplemente estando dispuesto, sentirás cómo el peso comienza a suavizarse. El perdón en el budismo también está profundamente conectado con el karma, la ley de causa y efecto. Cuando alimentamos el odio, reforzamos la energía de la que queremos escapar, pero al elegir perdonar, aunque sea en silencio,
comenzamos a transformar ese ciclo kármico. Sembramos paz dentro de nosotros y a nuestro alrededor. A veces el perdón llega como una ola repentina, limpia, sanadora, liberadora. Otras veces llega despacio, en capas, en fragmentos, a lo largo de días, meses, incluso años. Y eso está bien. Sanar no es una carrera. El perdón no es una actuación. Es un regreso sagrado a tu corazón. Una decisión de elegir la paz en lugar del dolor, incluso cuando el dolor parece tener razón de ser. Hay otra cita del Buda que encierra esta verdad. El odio no cesa con más odio, sino con amor. Esta es la ley eterna. Imagina un mundo donde viviéramos según esto. Imagina un corazón que ya no se aferra al rencor, un cuerpo que ya no se tensa por la ira, un alma que ya no está encadenada al pasado. No tienes que perdonar todo de inmediato, solo tienes que comenzar, con una respiración, con una intención, con un susurro suave, que yo sea libre. Y en ese momento pequeño y silencioso, ya estás comenzando a transformarte. 2. Cultiva la ecuanimidad, el poder del equilibrio interior. La vida es impredecible. En un momento, todo parece estar en armonía y al siguiente llega la tormenta. Un comentario, una crisis, una pérdida. Y así, la paz se nos escapa de las manos. Pero el budismo nos enseña algo profundo. No necesitamos que el mundo esté en calma para sentirnos en calma por dentro. Podemos aprender a cultivar la ecuanimidad, esa valiosa estabilidad interior que nos permite mantenernos firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. La ecuanimidad no es indiferencia, no es entumecimiento ni desconexión. Es la fuerza de sentir plenamente, de enfrentar la vida tal como es, con apertura, equilibrio y claridad. Y todo comienza con la atención plena. Cuando practicamos la atención plena, entrenamos nuestra mente para estar completamente presentes, para observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin juzgarlos. Con el tiempo, comenzamos a ver que todo, la alegría, la tristeza, la ira, la paz, surge y desaparece como las olas en el océano. La ecuanimidad es la sabiduría que nos permite cabalgar esas olas sin perdernos en ellas. En lugar de reaccionar impulsivamente por miedo o enojo, empezamos a responder con intención, con compasión, con calma interior. Otro pilar de la ecuanimidad es la aceptación. No la resignación, sino una aceptación profunda de que la vida no siempre seguirá nuestro plan. Dejamos de aferrarnos a lo que deseamos y de resistir lo que no queremos. Soltamos ese control rígido y en ello descubrimos una libertad extraña y hermosa. Hay poder en decir, puede que esto no me guste, pero puedo enfrentarlo con paz. La ecuanimidad también florece cuando comprendemos que no estamos solos, que todos, sin importar cómo se vean o qué hayan logrado, están atravesando sus propias tormentas. Esta comprensión nos invita a la compasión y derrite la ilusión de separación. En la meditación, la ecuanimidad echa raíces. Cada respiración se vuelve un ancla. Cada momento de silencio, un recordatorio de que la paz vive dentro de nosotros, no en circunstancias perfectas, sino en la presencia. Vivir con ecuanimidad es caminar en medio del caos sin perder el centro. Es mantenerse suave pero firme, abierto pero enraizado. No es algo que se domina de la noche a la mañana, pero con práctica, con paciencia, se convierte en nuestro modo de ser. 3. Cultiva la paciencia, la fortaleza silenciosa. En un mundo que avanza cada vez más rápido, la paciencia parece un arte perdido. Queremos respuestas ahora, queremos sanar ahora, queremos paz ahora. Pero el budismo nos recuerda que el verdadero crecimiento, como la naturaleza misma, requiere tiempo. Los árboles no se apresuran a crecer. Los ríos no tallan valles de la noche a la mañana, porque deberíamos hacerlo nosotros. La paciencia no es debilidad, es fortaleza en la quietud, es la capacidad de sentarse con el malestar, sin necesidad de solucionarlo al instante, respirar a través de la irritación, permanecer firmes cuando la vida nos pone a prueba.
En su esencia, la paciencia es comprensión. Es saber que todo es impermanente, que lo que hoy duele tal vez mañana se suavice, que cada retraso o desvío es parte de un proceso más grande que aún no podemos ver. Cuando somos pacientes, permitimos que la vida nos enseñe a su propio ritmo. Dejamos de resistir lo que es y empezamos a confiar en el proceso. La paciencia también significa ser amables, con nosotros mismos y con los demás. Todos cargan algo invisible. Todos están creciendo de formas que no siempre podemos percibir. Cuando recordamos esto, reaccionamos menos y amamos más. La meditación nutre la paciencia. Sentarse en silencio con la respiración, especialmente en los días en que la mente está inquieta, fortalece el músculo de la resistencia tranquila. Con el tiempo, podemos observar la frustración sin ser arrastrados por ella. Cultivar la paciencia es caminar por la vida con gracia. Es darte permiso de tomar el camino largo. Saber que cada paso, incluso los lentos, forman parte de tu recorrido. 4. Suelta el ego. La libertad más allá del yo. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de una sola ilusión. La idea de que somos un yo fijo y separado, siempre necesitando defendernos, compararnos, demostrar algo o tener el control. Pero el budismo nos invita, con suavidad, a cuestionar esa idea. El ego, en el pensamiento budista, no es malo. Es simplemente una confusión, un lente limitado con el que vemos el mundo. Un lente que dice, esto es mío, yo soy mejor, ellos están equivocados, o yo no soy suficiente. Y cuanto más nos aferramos a ese lente, más dolor sentimos. Soltar el ego no es borrarnos a nosotros mismos. Es ver con claridad que el yo es fluido, cambiante, formado por pensamientos, emociones y percepciones que van y vienen como nubes en el cielo. Cuando aflojamos el control del ego, ocurre algo milagroso. Nos abrimos, nos volvemos menos reactivos, más humildes, más conectados. Escuchamos más de lo que hablamos. Nos volvemos estudiantes de la vida otra vez. Entendemos que no necesitamos tener siempre la razón. No necesitamos ganar. No necesitamos ser otra cosa que lo que somos en este momento. A través de la meditación y la autoindagación honesta, empezamos a notar cuán seguido habla el ego, y poco a poco, con amabilidad, elegimos no seguirlo. Soltar el ego es regresar a la integridad, un regreso al hogar, un ablandamiento hacia quienes fuimos antes de que el mundo nos dijera quién debíamos ser. Abraza el cambio, la única constante. El cambio es lo único seguro y sin embargo suele ser lo que más resistimos. Nos aferramos a relaciones, trabajos, identidades, recuerdos, deseando que nada cambie. Pero al hacerlo, sufrimos. El Buda enseñó que todo es impermanente. Nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestras posesiones, incluso nuestros pensamientos. Esto no es motivo de desesperación. Es una invitación a despertar, a valorar el momento presente, a soltar lo que ya no nos sirve, a adaptarnos, crecer y transformarnos. Cuando abrazamos el cambio, dejamos de aferrarnos, comenzamos a fluir con la vida, no contra ella. Encontramos belleza en la incertidumbre y fortaleza en la rendición. La atención plena nos ayuda a recibir el cambio con curiosidad en lugar de miedo. Cada respiración nos recuerda, esto también pasará. Así que lo respiramos, lo soltamos y seguimos adelante, más livianos, más libres, más vivos. Busca la sabiduría, la luz que guía. La sabiduría no es saberlo todo, es ver con claridad. Es la capacidad de mirar más allá de las apariencias, de hacernos preguntas profundas, de comprender la raíz del sufrimiento y el camino hacia la paz. En el budismo, la sabiduría no se obtiene solo de libros o maestros, sino de la experiencia vivida, del silencio interior y de la reflexión honesta. El mismo Buda dijo, el que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo es iluminado. La sabiduría comienza con el autoconocimiento, con el coraje de mirar hacia adentro, de ver nuestros patrones, nuestros miedos, nuestras ilusiones.
y de recibirlos con compasión. También nace de mantenernos abiertos, de cuestionar lo aprendido, de escuchar con humildad y de estar dispuestos a cambiar de perspectiva cuando la verdad se nos revela. La meditación afina esta sabiduría interior. A medida que la mente se calma, empezamos a percibir el mundo con mayor claridad. Entendemos la causa y el efecto. Reconocemos qué acciones generan sufrimiento y cuáles nos liberan. Buscar la sabiduría es comprometerse con el crecimiento, ser eternos aprendices, comprender que incluso en el silencio, incluso en la quietud, estamos aprendiendo. La sabiduría no hace la vida perfecta, pero nos permite recorrerla con claridad, propósito y paz. 7. Desarrolla la ecuanimidad. Mantente en calma en la tormenta. La ecuanimidad es la fuerza de permanecer en equilibrio en medio del caos, no porque la vida sea fácil, sino porque hemos aprendido a anclarnos en nuestra propia quietud interior. Es el poder silencioso de permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia. 8. Suelta el apego. La libertad comienza con soltar. El apego es como sujetar una llama con fuerza. Quema. Cuando soltamos nuestra necesidad de que las cosas sean de cierta manera, creamos espacio para la libertad. La verdadera alegría no surge de poseer, sino de ser. 9. Sé paciente. El crecimiento requiere tiempo. En un mundo acelerado, la paciencia es un acto revolucionario. Nos recuerda que sanar, aprender y florecer toma tiempo. Así como la flor brota en su propia temporada, nosotros también debemos confiar en nuestro proceso natural de transformación. 10. Busca sabiduría, la luz que disipa la oscuridad. La verdadera sabiduría no es acumular datos, sino comprender la esencia de la vida. En el budismo, buscar sabiduría es una travesía sagrada que nos invita a ver más allá de las apariencias y cuestionar las verdades más profundas de nuestra existencia. Este camino nos invita a estudiar con sinceridad las enseñanzas del Buda, a meditar con atención plena y a escuchar con humildad. A través de estas prácticas comenzamos a disolver las capas de ignorancia e ilusión, revelando una claridad que siempre estuvo dentro de nosotros. Con cada momento de lucidez, sentimos un poco más de paz, un poco más de libertad, un poco más de luz. 11. Practica el desapego. Soltar para ser libre. El desapego no es indiferencia ni abandono. Es liberarse de las cadenas del deseo y el ego. En el budismo, desapegarse es aflojar la necesidad de controlar, dejar ir expectativas y soltar incluso la idea fija de quién creemos ser. Cuando observamos nuestros apegos con compasión y conciencia, comenzamos a deshacer los nudos que nos atan al sufrimiento, ya sea el miedo a perder, el anhelo de aprobación o la necesidad de que todo esté bajo control. El desapego nos enseña a soltar y a fluir con la impermanencia. No dejamos de sentir, sentimos con más libertad. Nos movemos por la vida con mayor ligereza, no desde la posesión, sino desde la paz. 12. Cultiva la alegría. Despierta la felicidad interior. La alegría en el budismo no es una emoción pasajera, es un estado del ser. Es la sonrisa que nace de un corazón en calma. El calor que sentimos al apreciar lo sencillo. Cultivar la alegría es entrenar la mente para reconocer lo bueno en nuestra vida diaria, aunque sea pequeño o sutil. La alegría brota de la bondad, la generosidad, la gratitud y la atención plena. Crece en el terreno de la presencia y se marchita cuando perseguimos ilusiones. Cuando soltamos deseos innecesarios y abrazamos lo que es, tocamos una felicidad profunda y estable. La meditación y la práctica del amor benevolente son herramientas poderosas para ello. Suavizan nuestro corazón, elevan nuestro espíritu y generan una alegría que no solo nos transforma a nosotros, sino también al mundo. 13. Desarrolla la compasión, un corazón que abraza a todos los seres. La compasión es el corazón palpitante del budismo. Más que un sentimiento, es el deseo genuino de aliviar el sufrimiento ajeno.
nacido del entendimiento profundo de que todos estamos conectados. Cultivar la compasión es vernos en el otro, actuar con bondad, incluso cuando cuesta, perdonar, incluso cuando duele. Este camino nos llama a abrir el corazón, a disolver la ilusión de separación y a servir al mundo con presencia y empatía. También implica volvernos hacia nosotros mismos con el mismo cuidado y ternura. A través de prácticas como la meditación de amor benevolente o Tonglen, donde visualizamos absorber el sufrimiento de otros y enviarles amor, nos convertimos poco a poco en canales de sanación, en acción de paz. 14. Abraza la impermanencia, la belleza del cambio constante. Todo cambia. Nada es para siempre, ni la alegría, ni el dolor, ni siquiera el aliento. El Buda enseñó que aferrarse a lo pasajero es la raíz del sufrimiento. Pero aceptar la impermanencia nos libera. Cuando abrazamos la impermanencia, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a fluir con ella. Valoramos cada instante porque sabemos que no se repetirá. Amamos con más plenitud, perdonamos con más facilidad y soltamos lo que ya no nos sirve. Esta enseñanza no nos pide temer al cambio, nos pide encontrar gracia en él. A través de la atención plena, vemos la vida como realmente es, un río en constante movimiento. Y en esa conciencia hallamos serenidad. 15. Cultiva la gratitud, ver lo sagrado en lo cotidiano. La gratitud es una revolución silenciosa del corazón. Cambia nuestro enfoque de lo que falta a lo que ya está presente. En el budismo, la gratitud no es solo un estado emocional. Es una práctica que transforma el sufrimiento en aceptación y la inquietud en paz. Incluso en la dificultad siempre hay algo que agradecer. La respiración, la luz del sol, una palabra amable, el simple hecho de estar vivos. La gratitud nos enseña a observar, a detenernos y a inclinarnos ante las ofrendas de la vida, por pequeñas que sean. A través de la atención plena y la meditación de gratitud, comenzamos a ver lo sagrado en lo ordinario. Aprendemos que la felicidad no es algo que se persigue, sino algo que se despierta cuando sabemos mirar. Conclusión: caminar el sendero con el corazón abierto. En nuestro viaje por la vida, las enseñanzas del budismo nos ofrecen más que consuelo, nos ofrecen una brújula. En un mundo lleno de ruido e incertidumbre, nos guían hacia adentro, hacia el silencio, la claridad y la verdad. Al abrazar la impermanencia, soltar el apego, cultivar la alegría y caminar con compasión, comenzamos a vivir no solo de forma diferente, sino más plenamente. Estas enseñanzas no son reglas estrictas, son invitaciones, invitaciones a ver con claridad, amar con profundidad y vivir con sabiduría. La transformación no ocurre de golpe, se revela en los pequeños momentos, en una respiración consciente, en una elección compasiva, en una verdad abrazada con valentía. Así que caminemos juntos este sendero, con el corazón abierto y la mente curiosa. Despertemos, no para huir de la vida, sino para abrazarla en toda su belleza, fragilidad y asombro. Suscríbete a Eco Espiritual y únete a nuestra comunidad de buscadores. Vivamos con profundidad, con amabilidad y con presencia. El camino hacia la libertad comienza aquí, con un solo paso consciente.